A Ventana Education, mi nombre es Mariano Brun, instructor de Ventana Education, trader del mercado. Hoy vamos a analizar muy rápidamente cómo se construye una tendencia alcista en el mercado. Y vamos a utilizar 3 o 4 elementos técnicos para que sea sencilla la explicación y que nosotros podamos entender o interpretar cómo es el comportamiento del precio. Hoy estaremos analizando el stock de Netflix. Y bueno, podemos definir una tendencia alcista como una sucesión de movimientos que se generan en el mercado, donde la tendencia en general, en los precios de cotización es al alza, es decir, va creando niveles de cotización cada vez más altos que los niveles anteriores, y podemos identificar una tendencia alcista como movimientos que se dirigen en general en la dirección que está construyendo el mercado, en este caso el stock de Netflix, que llevó los precios a niveles más altos desde esta zona, desde este nivel. En general fue creando niveles más altos, en sus niveles de cotización fue creando niveles cada vez más altos, y de esa manera se fueron construyendo estos niveles de cotización que permitieron generar esta tendencia alcista. Luego nos encontramos aquí con un movimiento contrario, que es este que está aquí, al movimiento dominante en general en la tendencia. A esos movimientos dominantes, que son básicamente los movimientos más largos dentro de la tendencia, son los que vamos a estudiar hoy. Técnicamente, vamos a encontrar una serie de movimientos dominantes que son los que construyen la tendencia, y también vamos a encontrar movimientos contrarios a los movimientos dominantes, que técnicamente los llamamos movimientos de corrección. Entonces, una tendencia alcista, básicamente, o podríamos hablar en general, que una tendencia está construida por movimientos dominantes y movimientos de corrección. Ya sea una tendencia al alza o ya sea una tendencia a la baja. En general, nosotros leemos las gráficas de precios de izquierda a derecha. Entonces, tomamos este punto de inicio y tomamos este punto donde los precios están cotizando el día de hoy. Entonces, ¿cómo analizamos todo esto? Utilizando estos 3 elementos: movimiento dominante, movimiento de corrección o área de pivot. ¿Qué es un área de pivot? Es muy sencillo. Es un área donde el movimiento dominante termina su recorrido y donde comienza el movimiento de corrección. Por eso lo marcamos con una cajita amarilla. Ahora, un área de pivot también es un área donde el movimiento de corrección termina su recorrido y nuevamente comienza el movimiento dominante a crearse. Entonces podemos identificar con estas cajitas que las áreas
donde termina el movimiento de impulso, podemos llamarla una zona de pivot o una zona de resistencia. Eso estaremos hablando de esos temas en las próximas clases. Técnicamente, esta zona aquí abajo, donde el movimiento de corrección ha terminado, técnicamente también se llama un área de pivot. La idea principal es que podamos interpretar el lenguaje del análisis técnico y podamos utilizar todos estos elementos para nosotros identificar en qué zona nos podemos encontrar dentro del accionar del precio. Hay tres áreas nada más. O nosotros estamos participando o observando o analizando el comportamiento del precio que se encuentra en un movimiento dominante, que es la que construye la tendencia, o se encuentra en una zona de pivot, que es donde termina el movimiento dominante, o se encuentra en un movimiento de corrección, o se encuentra en una zona de pivot terminando su movimiento de corrección y que posiblemente en el futuro pueda llegar a comenzar a crear un nuevo movimiento de impulso. Entonces, si nos tomamos 5 minutos para desarrollar la enseñanza, podemos identificar con un golpe visual muy rápidamente, y esto es para aquellas personas que desean aprender a analizar las gráficas de una manera objetiva, podemos encontrar con mucha claridad dónde están los movimientos que construyen la tendencia, que son los movimientos dominantes, generados en este caso por los compradores o los bulls o las figuras blancas que vemos frente a esta escena. Encontramos las zonas de pivots, ¿ok? Encontramos la zona de el área donde los vendedores toman el control y llevan los precios a niveles más bajos. Encontramos el área donde los vendedores encontraron o crearon una zona de piso y los compradores comienzan a tomar control del instrumento, y lo vemos claramente porque vemos aquí cómo comienza un movimiento dominante, los precios se estabilizan temporalmente buscando una zona donde detenerse y tomarse un pequeño respiro para luego continuar llevando los precios a niveles máximos. Allí encontramos otra zona de pivot o un área donde el movimiento dominante se detuvo y luego tuvimos una corrección en el precio y encontramos una nueva zona de pivot donde la corrección se detuvo para continuar creando otro movimiento dominante, observemos, y aquí encontramos otra zona de pivot donde los vendedores tomaron control temporal del precio, creando una corrección, y aquí encontramos nuevamente una zona de control de compradores, una zona de apoyo, una zona de pivot donde el movimiento de corrección ha terminado para comenzar otro nuevo movimiento dominante, pivot,
corrección. Recuerden, o usted está en el movimiento dominante, o está en el pivot, o está en la corrección. No es tan difícil ubicarse en una gráfica de precios cuando tengo el conocimiento para poder analizarlo. Técnicamente, aquí encontramos que hasta este presente, hasta este momento, no sabemos cuál es el pivot máximo o el más alto que tendremos que está creando el stock de Netflix, pero sí entendemos que utilizando estos tres elementos, saber qué es un movimiento dominante, saber qué es un movimiento de corrección, en qué consiste, saber qué es un área de pivot, y utilizando estos tres elementos podemos identificar claramente que esta tendencia, que es una tendencia alcista, está construida por movimientos dominantes, bullish, alcistas, y por movimientos de corrección que son necesarios que se generen porque nada sube en línea recta en el mercado de valores. Los precios fluctúan entre niveles máximos, donde termina el movimiento dominante, crea su área máxima de cotización, y eso es lo que estamos esperando básicamente en el stock de Netflix. Ya su movimiento dominante está en formación y técnicamente en algún momento realizará su movimiento de corrección, y allí los traders de Ventana estarán esperando para tomar una decisión o plantear una estrategia mientras los precios de cotización terminan su corrección. Estaremos planteando nuestra próxima estrategia en el stock de Netflix. Muchas gracias. Los veo en la próxima clase.